para respondértela por el correo había que dar mucho detalle y muchas veces cuando hay que dar mucho detalle en un ejercicio por correo electrónico el asunto se vuelve muy difícil. Entonces por eso Sí, no, imagino que era por eso. listo, no. El problema que me preguntó Luisa es este. Entonces yo me puse a rayarlo esta mañana y la sugerencia está aquí. O sea, era el punto 11 del taller. ¿Qué taller es? El 6. Sí, es el 6. El punto dice, demuestre que si A es congruente con B módulo N1 y los mismos números son congruentes módulo N2, entonces ellos son congruentes módulo el mínimo común múltiplo entre N1 y N2. Entonces la clave aquí es la siguiente. Llame al máximo común divisor, llámelo D. Entonces hay un teorema que nos dice que el máximo común divisor multiplicado por el mínimo común múltiplo da el producto de los números. Es decir, D por N. N es el mínimo común múltiplo según el enunciado del ejercicio. Da el producto. Listo. Tengamos eso ahí. Ahora, ¿qué significa que A sea congruente con B módulo N1? Significa que A menos B es divisible por N1. O sea, existe un K1 tal que A menos B es N1 por K1. Lo mismo con N2, que A sea congruente con B módulo N2 significa que A menos B es algún múltiplo de N2, donde K1 y K2 son enteros. Listo, ahora, recordemos este resultado. O sea, yo siempre prefiero cuando uno dice sea D el máximo común divisor, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que D es un divisor común. O sea que N1 es D por algo y N2 también es D por algo, donde esos algos son primos relativos. Entonces yo prefiero, para no decirlo así, porque uno tal vez no lo recuerda así, yo siempre lo digo así. Cuando yo divido los números entre el máximo común divisor, ellos quedan primos relativos. A esos números los llamo R y S, o sea que R y S son primos relativos. Entonces aquí viene algo que puede parecer raro en este curso, y es que cuando yo paso este R a dividir acá, N1 sobre N1 es igual a 1. Listo. Entonces el truquito está en hacer lo siguiente, porque es que la tesis es probar esto, donde n es el mínimo común múltiplo, es decir, probar que a menos b es algún múltiplo de n, donde n lo tenemos acá. Observen que n es de acá, se sigue que n es el producto de ellos dividido entre su máximo común divisor. Entonces, el truquito aquí es partir de acá, pues de cualquiera de estas, y multiplicar por 1. Entonces, fíjense que si yo parto de la segunda, ¿por qué parto de la segunda? Porque en la segunda tengo involucrado N2. Y yo ya escribí este 1, lo escribí en términos de N1 dividido entre el mismo. Entonces, aquí voy a multiplicar por 1. O sea, A menos B es N2 por K2, que es lo mismo que N2 por K2 multiplicado por 1. Entonces, aquí asociando cosas ya logré poner aquí el mínimo común múltiplo. Fíjense que N1 por N2 sobre D, habíamos dicho, es N. O sea que queda N por esto. Entonces uno dirá, no, entonces aquí ya terminamos, porque aquí estoy diciendo que A menos B es N por algo. Pero ojo, si este algo no llega a ser un número entero, entonces no puedo. O sea, yo de aquí no puedo decir que A y B sean congruentes módulo N. Tengo que justificar por qué K2 sobre R es un número entero. Entonces la justificación se da así. Resulta que desde el principio queda claro que N1K1 es igual a N2K2, porque ambos son iguales a A menos B. Entonces, ¿qué se sigue de acá? Reemplazando N1. ¿Quién es N1? N1 es D por R. Y N2 es D por S. Entonces, eso significa que
N1K1, es decir, D por R por K1 es igual a N2 por K2, es decir, D por S por K2. Aquí se cancela el D y ¿qué queda? RK1 es igual a SK2. ¿Esto qué significa? Que R divide a S por K2. Y yo de aquí, ¿por qué puedo concluir esto? A ver quién me dice, ¿por qué puedo concluir que si R divide al producto de S por K2, ¿por qué R divide a K2? De pronto porque R y S son primos relativos, sí. Exactamente. Son primos relativos, eso fue lo que dijimos acá. Este es R y este es S. Entonces, aquí este es el lema de Euclides. Si R divide a un producto y R es primo relativo con alguno de los factores, entonces necesariamente divide al otro. Entonces ya con esto estoy diciendo que K2 es R por algo entero. Llámelo L. Esto significa entonces que K2 sobre L es entero y eso era lo que faltaba justificar. Entonces, si ya lo pongo aquí, ¿qué tengo? Que A menos B es, perdón, aquí no, eh, aquí. Y corramos esta flecha un poquito más, eso aquí. Entonces, ¿qué tengo? Que esto es N por L. Y ya esto significa que A es congruente con B, módulo el mínimo común múltiplo. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Aquí Sí, está pues profe. como el bosquejo, ya organicen ustedes bien eso en una prueba que quede bien elegantemente escrita, pues que quede bien escrita. Pero ahí está la idea. No era un ejercicio trivial. Listo. Buenos días, Caroline. No había visto que habías llegado. ¿Qué Muy qué buenos otro días, punto? maestro. Buenos días. ¿Qué otro punto tenían por ahí? Profe, el 6. De ese mismo taller. Sí. Aquí ya me sacó de la página. Me demoré mucho, es que estaba en el taller 6. ¿El punto qué? ¿El punto qué, Luisa? El 6. El 6. Vamos a mirar. Y ahí nos dan una sugerencia. Entonces, ¿qué has planteado? Profe, pues la verdad siento que por ningún lado he estado llegando a nada porque no veo para qué sirve esa ayuda, porque que 39 sea igual a 3 por 13 y que el MC de eso sea igual a 1, no entiendo por qué eso podría ayudarme a sacar la congruencia entre esos dos. Y yo pensé que de pronto se podían sacar individualmente y luego sumarlos y que de pronto lo que quedara a la derecha se restara o que dieran lo mismo y eso no da porque 53 a la 103 no es divisible por 39 y 103 a la 53 solito tampoco. Entonces ahí sí no supe qué hacer. A ver. Porque la ayuda está pensada para lo siguiente. Si A divide a C y B divide a C, yo no puedo concluir, o sea, eso no necesariamente implica que el producto de A por B divida a C, eso no es verdad, ¿cierto? Por ejemplo, 4 divide a 12, 2 divide a 12, pero el producto 4 por 2 ya no divide a 12. Pero si yo le pongo la condición de que A y B
sean primos relativos, eso sí, eso es un teorema, eso nosotros lo probamos, yo no sé si como corolario, como teorema, pero eso lo probamos en clase. Entonces la ayuda está pensada para eso. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Pensemos, por ejemplo, qué ocurre módulo 3, como dice acá. Veamos qué ocurre módulo 3. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con 53 cuando lo divido entre 3? ¿Cuánto es el cociente y cuánto es el residuo? Entonces, 17 por 3 es 51, o sea que aquí el residuo es 2, lo cual significa que 53 es congruente con 2 módulo 3, ¿sí o no? Pero, y 2 es congruente con menos 1 módulo 3. ¿Por qué me interesa tenerlo más con menos 1? Entonces, por transitividad. Porque ese -1 se dejaría elevar a lo que sea más fácil sin dar mucho problema. Exactamente, exactamente. Entonces aquí 51 elevado a la 103. Entonces yo voy a tomar esta congruencia y la voy a elevar a ambos lados, a la 103. Hay una propiedad que me permite eso. ¿Y cuánto da menos 1 elevado a la 103? Siendo 103 impar. -1. O sea que esto da menos 1, módulo 3. Tengamos esta congruencia aquí. Tengámosla aquí. ¿Qué significa esto en términos solamente para pensar en la ayuda, para pensar en lo de primos relativos? ¿Qué significa esto? Esto significa que 3 divide a 53 a la 103 más 1, ¿cierto? O que la diferencia entre ellos, que es 153 a la 103 más 1, es múltiplo de 3. O sea, siempre ustedes en su mente, y eso ya después se vuelve algo natural, siempre estén, les recomiendo que siempre estén relacionando, pensando las congruencias en términos de divisibilidad y pensando la divisibilidad en términos de congruencias. Listo, ahora miremos qué ocurre ¿cuál es el otro número involucrado? 103. ¿Qué pasa cuando estamos viendo qué ocurre en módulo 3? Entonces, 103, cuando yo lo divido entre 3, ¿cuánto es el cociente y cuánto es el residuo? ¿Cuánto es el cociente acá? 3 por 33 da 99, o sea que vuelve y cabe una vez más. O sea que aquí el cociente es 34. ¿Cuánto da eso? 102, ¿cierto? Entonces el residuo es 1. Entonces el residuo es 1. Entonces esto significa que la diferencia, 103 menos 1 es divisible por 3, o sea que 103 es congruente con 1, módulo 3. Y de nuevo ocurre lo que Luisa dijo hace un rato. Elevar se vuelve un asunto ya muy sencillo, porque elevar 1 o elevar menos 1 a números grandes no es complicado. Entonces de aquí elevo. Entonces tengo que 103 elevado ¿a la qué? ¿A la qué lo tengo que? A la 53 lo tengo que elevar, ¿cierto? A la 53 es congruente con 1 elevado a la 53, pero 1 elevado a la 53 vuelve y me da 1. Módulo 3. Listo, entonces tengamos esta congruencia acá. Que en términos de divisibilidad, esto significa que 3 divide a 103 a la 53 menos 1. De hecho, hay un punto del taller que nos va a permitir decir cosas cuando son primos relativos. No, aquí todavía no. De pronto son primos relativos. Ah, aquí está, el que acabamos de hacer. Pues, pero
la base de eso es este corolario, o sea, si ellos son primos relativos, entonces, si ellos son congruentes módulo 3 y son congruentes módulo 13, entonces son congruentes módulo del producto, porque son primos relativos. Pero la base de eso, pues, es realmente... Sí. la Pero base de entonces eso es ya esto. falta mirar con 13. Exacto. Entonces ahora analicemos la congruencia, ahora veamos qué ocurre. Veamos ahora qué ocurre en módulo 13. Eso es lo que nos está diciendo la ayuda. Considere qué ocurre en módulo 3 y luego módulo 13. Entonces, módulo 13, ¿qué pasa con el primerito? Con 53. Cuando yo lo divido entre 13, ¿cuál es el cociente? ¿Y cuál es el residuo? Entonces, 13 por 4 creo que da 52. 4 por 10, 40. 4 por 3, 12, sí. O sea que aquí el residuo es 1, lo cual significa que 53 es congruente con 1, módulo 13, y cuando elevo, entonces tengo que 53, lo tengo que elevar a qué? A la 103, ¿sí? A la 103 sigue siendo congruente con 1 elevado a la 103, y 1 elevado a la 103 sigue dando 1, módulo 13. En términos de divisibilidad, esto significa que 13 divide a 53 elevado a la 103 menos 1. ¿Y qué ocurre con 103? Cuando yo lo divido entre 13. ¿Cuánto da el residuo? ¿Cuánto da? ¿Cuántas veces cabe? Cabe 9 veces. No, ya 9 se pasa porque 9 por 10 da 90, 9 por 3 da 27, o sea, da 107. O sea que debe caber, vamos a ver cuánto da 13 por 8. 13 por 8, ¿cuánto da? 8 por 3, 24. Se pasa, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuánto se pasó? Se pasó en 1, o sea que eso quiere decir que esto es congruente módulo, es congruente con menos 1, módulo, pero vamos a probarlo en términos del algoritmo de la división. Entonces, ¿cuánto da 7? 7 por 13, ¿cuánto da? 7 por 10, 70. 7 por 3, 21. 70 más 21. eh, no, entonces hice mal la multiplicación. Profe, pues 7 por 3 es 91. Ahí quedan sobrando 12. Ujú. Listo, quedan sobrando 12. ¿Esto qué quiere decir? Que 113 es congruente con, que 103 es congruente con 12. Sí, módulo 13. Y 12 es congruente con menos 1. O sea, la idea es buscar cosas que yo pueda elevar fácil, ¿cierto? Y aquí lo vimos. Cuando multiplico por 8 se pasa 1. O sea que yo aquí también pude haber dicho lo que voy a concluir acá con esta multiplicación, que 103 es congruente con menos 1, módulo 13, por transitividad. O de acá, de esta multiplicación, la diferencia entre 103 y menos 1 es 104, y 104 es exactamente múltiplo de 13. Entonces, cuando elevo, ¿qué tengo? Le tengo que elevar a la 53. Entonces, al elevar este numerito a la 53, como 53 es un exponente impar, entonces sigue dando menos 1, módulo 13. Entonces, esto significa, tengamos esta congruencia acá. Entonces, en términos de divisibilidad, esto dice que
13 divide a 103 a la 53 más 1. Entonces Entonces de ya ahí con ya, eso sale, ya con el teorema que habíamos mencionado arriba, como con la suma de las dos cositas que teníamos con 3 y con 13, ya sale. exacto. Vamos a hacerlo completico, exacto. Vamos a hacer, ¿qué pasa si sumo 1 y 2? Sumando 1 y 2. Recuerden que las congruencias se pueden sumar término a término, entonces voy a tener que 53 a la 103 más 103 a la 53 es congruente con ¿qué? ¿Cuánto da la suma de menos 1 con 1? 0. 0. Entonces esto es congruente con 0. Ojo, Pero Módulo módulo 3. 3. módulo 3. Y lo mismo con módulo 13. Y sumando 3 y 4, ya las voy a etiquetar. La congruencia 3 con la congruencia 4 también da 0. 53 a la 103 más 103 a la 53 es congruente con 0, módulo 3. Entonces, si nosotros si no queremos usar, digamos, ese punto 11 del taller para el caso particular en el que estos sean primos relativos, entonces del argumento de divisibilidad, ¿esto qué significa? Que 3 divide a este número. Que sea congruente con 0, módulo 3, significa que 3 lo divide. ¿Y aquí qué significa esto? Significa que 13 lo divide. Y entonces aquí como el máximo común divisor entre 3 y 13 es 1. Ellos son primos relativos. ¿Sí recuerdan ese teorema? ¿Ustedes sí recuerdan este teorema visto en clase? Sí, profe. Entonces, eso significa que el producto 3 por 13 divide a este número, a 53, a la 103 más 103 a la 53, es decir, 39 divide a ese número, entonces concluimos que 53 elevado a la 103 más 103 elevado a la 53 es congruente con 0, módulo ese producto. Y eso es lo que nos pedían calcular, ¿cierto? Sí. Pruebe que ese número es divisible por 39. Ah, bueno, ya lo probamos, ya no había que escribir la congruencia, ya lo probamos acá. Entonces, bueno, si se quiere hacer así, citando ese, si no, citando el punto 11 que acabamos que probamos al comienzo de la asesoría. Como N1, que es 3, y N2, que es 13, son primos relativos, entonces, como caso particular, cuando ellos son primos relativos, su mínimo común múltiplo coincide con su producto. Entonces ya esos números van a ser congruentes módulo 3 por 13. También se puede, sabes que de hecho, este viene siendo un corolario de lo que probamos al comienzo de la asesoría, pero también se puede probar independientemente utilizando este teorema de acá. Ok. Listo, Juan Pablo, mira que ya aquí ya organicé lo que me decías en el primer punto. Sí, profe, eso vi también. Ya lo puse, ya para mayor que 3 sí funciona. Sí, pues al menos lo que vimos Luisa y yo es que sí. Sí, porque Porque con 3 una daba cosa que ya 5. habíamos visto con la criba de Eratosthenes, ya la parte B sale y la parte A sale sin problemas y P es mayor que 2. Sí, la parte A sí era por la suma de Gauss. Ahí Ujú. está Sí. el truquito está en la suma de Gauss.
Y aquí el truquito está en la suma de los cuadrados, pero es verdad. Ahí, si P es igual a 3, se tenía un contraejemplo. Sí. Profe, tengo una duda con el ejercicio 9. Sí, Es que Luis y yo lo desarrollamos de una forma, pero no estamos seguros si está bien. ¿de qué Usted- forma lo...? nosotros, o sea, básicamente lo que había que probar es que esa fracción es un entero. Es básicamente lo que intentamos hacer. Entonces Y, comenzamos como a y y divisible por divisible P, por P. además. Y divisible por P, pero como 2n, en 2n factorial está P, entonces no, eso no es problema porque puedo organizar los factores como quiera. Sí, en 2n factorial Ajá. está P, sí. Entonces, profe, si quiere, o sea, nosotros lo que hicimos fue, nos queda 12n factorial sobre n factorial al cuadrado, ¿cierto? Espérate, Por entonces, la espérate, definición, espérate un momentico. hágalo. Em, por aquí Caroline también quiere proponer algún ejercicio. Laura, ¿tienen algún ejercicio para preguntar? Profe, buenos días. Sí, nosotros vamos a preguntar algo, pero pues no hay problema que ellos continúen, podemos esperar. Sí, sí, bueno, listo. Entonces, eso es para tenerlo presente, pues, que ustedes enseguida... Listo. Entonces, como es Juan Pablo, por definición, esto es que 2n factorial sobre n factorial por n factorial. sí. Entonces ya lo que hice fue expandir arriba para cancelar el factorial de abajo. O sea que, ¿cómo lo expandes? Eh, 2n 2n, 2n menos 1, por por 2n menos 1 por, etcétera, 2n menos etcétera. 2. Por ahí en algún lado está P. Sí, en alguna parte de esto aparece P porque P es un número entre n y 2n. Ujú. Y por aquí queda n más 1. Y de Y aquí para abajo es n factorial. ajá. Entonces aproveché para quitar un n factorial. N factorial por n factorial. Listo, entonces se quita un n factorial. Ujú. Sí, Entonces, em, ahí lo que hicimos ya fue como algo extraño porque, digamos, yo tengo 2n, 2n menos 1, 2n menos 2 es n por n menos 1, ¿cierto? sí. Entonces lo que hice fue como coger los términos pares y sacarles ese factor como un 2 y así poder ir cancelando los factoriales. Ese te cancela el otro factorial. Sí es correcto afirmar eso, pues porque no Ah, me va a afectar el p. habría que probarlo por inducción o algo así similar. O sea, porque yo vi que p no me va a afectar porque p siempre es impar. Debido a que para n no, pues eso siempre tiene que Sí, ser mayor que 2. pero eso sí, o Entonces, sea, intuitivamente sí, pero eso no es una prueba. no, sí, claro. Entonces es muy Pero difícil de entonces no escribir, sé. es muy difícil de escribir así. Entonces uno dice, bueno, por la hipótesis, eh, P es alguno de los factores, como ya lo observamos aquí arriba, que están entre n más 1 hasta 2n, ¿cierto? Por la hipótesis, porque P es un número intermedio, o sea que P es alguno de esos, y en la expansión de 2n factorial aparece alguno de esos. ¿Eso qué significa? Eso significa que n factorial, o sea, piensen, esta expresión nos sirve, esta expresión nos sirve acá, ¿cierto? Entonces, piensen en un factorial pasando a multiplicar al otro lado.
¿Qué queda? O sea, lo que habíamos escrito acá no sirve, no cancele este. O bueno, sí, cancélelo y pase el otro a multiplicar al otro lado. ¿Qué queda? Que queda algún múltiplo de P. ¿Es correcto eso? Sí, profe. Listo. ¿O Cancele, no? cancele un factorial y el otro factorial páselo a multiplicar al otro lado acá. Ajá. Entonces quedó un producto de cosas en las cuales P es un factor, o sea, algo por P. Listo. ¿Esto qué significa en términos de divisibilidad? Que P es un primo que divide a n Ah, factorial por esto, ¿cierto? sí. Entonces, ¿esto qué significa? Por el corolario del lema de Euclides, que P divide a n factorial o P divide a esta expresión. Ujú. Entonces vamos a probar que esto no puede ocurrir. Y si Pero divide a igual ya se la... tiene por hipótesis, no. No, porque por hipótesis P es mayor que... Bueno, sí, por hipótesis. Pero hay que justificar, hay que escribirlo Ok. como P es mayor que N, entonces ¿qué escribe uno? Entonces P no P, es factor de n factorial. P es mayor, pero hay que escribirlo, pues es que lo estás afirmando. P es mayor que N, pero ¿cómo se sabe que P no es factor de N factorial? Hay que escribirlo. P es mayor que cada uno de los factores que aparecen en la expansión de N factorial. ¿Eso qué significa? Lo que Juan Pablo dijo, pero había que escribirlo, o sea, que P es mayor que N. En la expansión de N factorial, ¿qué factores aparecen? 1, 2, hasta N, o sea que P es mayor que cada uno de estos, o sea que P no divide a ninguno de esos factores, por lo tanto P no divide a N factorial. Porque hagamos expliquémoslo en paréntesis a la luz de lo que sabemos de los primos. ¿Qué pasaría si lo dividiera? Entonces, eso sería P por n, por ejemplo. Si P divide a N factorial es porque P divide a todo este producto. Ajá. A 1 por 2 hasta N. Y eso ¿Y qué significa que pasa? P es alguno de ellos. No, no. Ah, no necesariamente. Cuando todas estas cosas son primos, sí, lo que acabaste Sí, de decir. Esto sí, es significa que necesario que P, sean primos. esto significa que P divide a R, que divide a alguno de ellos para algún R, entre 1 y N, Ajá. pero P es mayor que R. Ahí se tiene el absurdo, ¿cierto? Y si P no Ok. divide a N, entonces ya terminamos. Ah, P, yes. P divide a esta expresión. Entonces concluimos que P divide a 2N, a 2N tomados de AN, lo cual significa que 2N tomados de AN es congruente con 0 módulo P. Sin embargo, está el detalle, o sea, detrás de eso está el lema de Euclides, porque esto es un corolario del lema de Euclides. Sin embargo, está el detalle que Juan Pablo menciona y cómo garantizamos que esto es un número entero.
Eso debe haber estado por allá en los ejercicios pasados, ¿no? En el taller de En el taller inducción, 2. En el tal taller 2 vez. hay uno parecido. Eso se debe probar por inducción. El argumento que estabas dando en estos factores pares, sacar en factor 2 y entonces queda n factorial. Sí, esto es intuitivamente correcto, pero la prueba es por inducción. O sea, el ejercicio esto es un ejercicio aparte de este taller, es probar que dos n tomados de a n pertenece a los enteros. Y esto es verdad para todo n en los naturales, incluso pues en cero vale. 0 tomados de a 0, eso es un entero. Entonces hay que hacer inducción. Bueno, Listo. listo, Pues profe. yo en ese punto, yo lo había pensado de otra manera, haciéndolo por inducción, pero yo no sé si sea válido lo que yo hice porque en el paso inductivo tú supones que se cumple para n, pero entonces puede que p sea igual a n más 1. Entonces, pues cuando llegas al siguiente paso puede que p no sea mayor que el n. No sé si me hago entender. Ah, tal vez sea sí, tal vez sea muy complicado escribirlo por inducción, porque es que aquí tienes un primo entre estos dos. Entonces hay que ver, si supones que es verdad para n, ¿qué pasa con n más 1? Que tienes que tomar un primo entre n más 1 y 2n más 2. O sea que el primo no podría ser n más 1. ¿Sí me entiendes? Mm, pero ¿y entonces uno cómo justificaría eso? Porque la hipótesis del ejercicio es esa. O sea, que el primo tiene que estar entre estos dos valores. Entonces tendría que tomar un primo distinto para hacer ese pedazo de la inducción. Distinto, sí, Ah, pero ¿y entonces ya no serviría el P que tengo en la exacto. hipótesis inductiva? Exacto, entonces no se puede escribir por inducción. Es verdad. Porque el primo va variando a medida que varía el n, entonces no, se te vuelve muy. No creo que se pueda escribir por inducción. Ah, Pues, bueno. tal vez me estoy apresurando a responderte, pero pareciera que no. O sea, pareciera que no, porque es que el primo, a medida que tú cambies el n, también te varía el primo. Entonces, el primo de la hipótesis de inducción, pues, de cómo se relaciona con aquel otro primo que tomas entre n más 1 y 2 por n más 1. No hay cómo relacionar, pues no veo cómo en principio. No, no, yo tampoco. Pues es que yo ya lo había terminado y me di cuenta fue después de que terminé que ese P podría ser de pronto n más 1 justamente. Exacto, y no podría. No podría porque tiene que ser un primo entre Ajá. el n que estés tomando, llámese n más 1, llámese como sea, y su doble. Bueno, profe, ay, todavía faltan otros 2 puntos, pero yo creo que las compañeras también, sí. Sí, cuéntenme Laura o Caroline qué dudita tenían por ahí. Hola, profe, ¿qué tal? Sino que, no sé, yo escuché que mencionó un poco del punto que iba a preguntar y era el primero, el de cómo hacer que tres. En la parte A realmente pues la hemos pensado y todo, pero no sabíamos cómo manejarlo. Escuché que mencionó que esa se podía demostrar con uno de las números. Sí, exacto. O sea, ¿cuánto da 1 más 2 hasta n? ¿Cuánto da eso? N por n más 1 sobre 2. Entonces, si yo hago esta suma hasta p menos 1, ¿cuánto me da? Que 1 más 2 más
hasta P menos 1, ¿esto cuánto me da? Esto me da P menos 1 por P sobre 2. Entonces aquí está. Como P es primo, pues si le puse esta hipótesis, incluso valía para mayor que 2. Como P es primo, ¿qué se puede decir de la paridad de este número? Profe, es un primo mayor que 3. Eso sí, pero es mayor que 3. Ya lo puse así en el taller, para que también se cumpliera el punto B. Pero en el punto A vale incluso así. Pero no importa si es mayor que 2 o mayor que 3, ¿qué se puede decir? En cualquier caso es impar, ¿cierto? No puede ser par, porque el único primo par es 2. Entonces, ¿eso qué significa? Que P menos 1 es par. Y si P menos 1 es par, entonces es porque P menos 1 sobre 2 es un entero. O sea que aquí, ¿qué tengo? Aquí tengo que esta suma es algún entero, llámelo R, por P. ¿Y esto qué significa? Que P divide a esa suma. ¿Y eso qué significa? Que esa suma hasta P menos 1 es congruente con 0 módulo P. Y eso es lo que había que probar en la parte A. Profe, muchísimas gracias y súper claro, claro. Listo. Y en la parte B se utiliza un argumento similar, pero ya usando la formulita para la suma de los primeros n cuadrados, que eso es igual a ¿qué es? Pues que esa fórmula se trabajó desde fundamentos de matemáticas. N por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. La suma de los primeros n cuadrados. Y entonces ya la hacen para n igual a p menos 1 y justifican por qué ciertos factores tienen que ser enteros, que eso fue lo que me hizo notar Juan Pablo, que en la primera versión de este taller, que aquí ya la corregí, yo tenía p mayor que 2. O sea que podía incluir p igual a 3, pero con p igual a 3 esto no es verdad. Entonces por eso lo puse mayor que 3, para que pueda funcionar este también. Y ahí también Muchas para gracias. la parte de que sean enteros, como para que no tengan que buscar demasiado, en una parte que vimos con lo de la criba de Eratóstenes, cuando los separamos en 6 columnas, hay un teorema ahí que les sirve para probar la parte de que esos son enteros, porque esa parte a mí al menos me costó bastante. Si p es mayor que 3, es porque p es mayor o igual que 5, ¿sí o Ajá, no? Y ya probamos un teorema en clase, que si un primo es mayor o igual que 5, entonces él es de la forma 6k más 1 o es de la forma 6k menos 1. Decir 6k menos 1 es lo mismo que decir 6k más 5, pues. sí, es exactamente eso. Con eso, sí, exacto. Eso puede servir también para esa segunda parte. Sí, incluso esa parte fue casi que elemental para poder terminar ese punto. Para poder justificar que ciertos factores son enteros y que se tenga Ajá. la divisibilidad. Sí. Profe, ¿podríamos mirar el B del 13? Antes podríamos mirar el 12, un momento, No, ¿por qué? porque tengo una duda con el 12 porque no estoy usando para nada la hipótesis de que ese entero es impar fuera del caso base. Ya para eso. Solo para eso y ya. Sí, sí, pues que si no Sí. tenés base, no hay inducción. Pero yo pensé que de pronto en el inductivo también necesitaría eso, pero Yo creo que no se pues lo hice y necesita. no me dio. Pues no lo necesité. Entonces, bueno, ya podemos continuar con el 13. Sí, no, en el inductivo, a ver. O sea, No, es que yo lo hice modificando un no. poquito la hipótesis, como despejando cosas, para Sí, poder meter unas dentro de otras y no. ya. En el paso inductivo no se necesita eso.
No se necesita que sea impar. Listo. Listo. Entonces, el 13 dices, Luisa. Sí, sí, la primera parte ya la hice, aunque siento que me salió como un poquito como a la fuerza. Es que no, sí, a veces, es que para probar este tipo de cosas, eso, el camino no es único. El camino no es único, ¿cierto? Pues, ¿cuál es la idea? La idea de este tipo de ejercicios es mostrar, buscar, por ejemplo, aquí múltiplos de 89. Profe, 89 es primo. 89 es primo. Pues eso dice Google. Ah, bueno, pero yo no dije divisores, yo dije múltiplos. Múltiplos que sean lo más cercano posible a pues que estén cercanos, que dejen residuo 1 con alguna potencia de 2. Pero dices, Luisa, que ese ya lo Sí, miraste. me salió mirando 2 a la 11. Pues con 2 a la 11 me quedaba -1 el residuo. Bueno, no precisamente el residuo, pero sí, que 2 a la 11 es congruente con 1 módulo 89 y ya eleva a la 4, pero pues es que 2 a la 11 tampoco es precisamente un número pequeño. Y ya con el 97 ahí sí ya ni idea, yo creo que ya habría que mirar como 2 a la 12 o un número más grande todavía, ya creo que eso es demasiado feo. Pero sí, o sea, con el primero, sí, es con 2 a la 11. Yo aquí estoy viendo las Es, potencias de 2. es que igual eso es como 2048, ¿no? O sea, Sí, lo que se mira acá, es potencias de 2 que estén muy cercanas a algún múltiplo de 89. Entonces, ¿esto es 2000 qué? 2048. 2048. Entonces vamos a ver eso cómo se factoriza. 2 a la 11 es 2048, entonces yo le puedo decir aquí a Wolfram que me factorice 2048. Me lo factoriza como ¿por qué no me lo factoriza? Y aquí me muestra los divisores, pues obvio. Los divisores son todas las potencias de 2. Ah, claro, es que me lo está sí, si yo le digo esto a Wolfram, me lo factoriza en factores primos. El asunto es que ustedes debieron, es de conocer los números, o sea, ¿cuánto da 23 por 89? Es que esa es la trampa, ¿cuánto da 23 por 89? 2047. Eso, ¿y cómo supiste tan rápido eso? Probando. 3 por 9, 27, van 2, 3 por 8, 24 y 2, 26, 2 por 9, 18, va 1, 2 por 8, 16 y 1, 17. Entonces esto da 7, 6 y 8, 14, va 1, 2047. O sea, ¿esto qué significa? Esto significa que 2 a la 11 es congruente con ¿qué? Módulo 89. -1. Es No, congruente con 1. 1. Sí. Perdón, 1, sí. Es congruente con 1. Y ahí si elevas a la 4 ya queda 2 a la 44. Exacto, entonces 2 a la 44 es congruente con 1 a la 4, que sigue siendo 1, módulo 89. ¿Y por qué lo necesitaba así? Porque justamente lo que había que probar es que 89 es divisible, divide, perdón, vamos a la 44 menos 1. Entonces acá, en el otro tenemos que probar que 97 divide a 2 a la 48 menos 1. En términos de congruencias, ¿qué es lo que tenemos que probar? Tenemos que probar que 2 a la 48 es congruente con 1, módulo 97. Entonces la idea es la misma. La idea es mirar múltiplos de 97
que se alejen una unidad de potencias de 2, como hicimos acá. Aquí descubrimos, después de mucho rayar, yo les hice trampa, pero Luisa lo hizo, después de mucho rayar, descubrió un múltiplo de 89 que difiere en 1 de alguna potencia de 2, ¿cierto? Bueno, entonces, a ver, yo creo que con 2 a la 11 también funciona. A ver, 2 a la 11 No, no funciona con 2 a la no 11. funciona con 2 a la 11. De hecho, ¿Qué el pasa? número más cercano que vi que había, creo que era el 97 por 2 con el, creo que era con el 40, no, con el 128 o con el 64, no estoy segura, pero eso daba como menos 31. Entonces todavía sigue estando muy lejos y elevar 31 a cualquier cosa, eso ya es terrible. A ver, 97 está cercano de 100. Entonces uno trata de buscar las potencias de 2 que sean cercanas a múltiplos de 100 o algo así, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿qué pasa con el 2, qué pasa con el 2 a la 11? Profe, y de pronto el 97 no se puede descomponer en factores primos, o es primo también. No sé. ¿Pero para qué? No sé, para empezar a buscar alguna forma de multiplicar factores así como hicimos en el otro, en el de la suma. Sí, es primo, Ah, bueno. dice Wolfram. Entonces, ¿qué pasa con 2 a la 11? Ya sabemos que 2 a la 11 es 2048. ¿Qué pasa si lo dividimos entre 97? Da 21 punto alguito, entonces Entonces, miremos cuál es el residuo. Entonces, recuerden que pues, usemos la calculadora. O sea, dividimos 2048 entre 97. Entonces da 21 por algo. O sea que el cociente entero es 21. Para yo conocer el residuo, entonces a 2048 le resto 21 por 97. Entonces el residuo es 11. Listo. 11 no es un número muy pequeño, pero con esto que estamos diciendo, con esto estamos diciendo que 2 a la 11 es congruente con 11 módulo 97, ¿cierto? O sea, es que uno empieza a jugar con los múltiplos de 97 y mira cuál está muy próximo a una potencia de 2. Si yo multiplico aquí por 2, ¿qué obtengo? Si multiplico por 2, entonces 2 a la 12 es congruente congruente con con 22. 2 por 11 módulo 97, ¿cierto? Entonces ya aquí, si yo elevo a la 4, queda 2 a la 12 por 4, que es el que necesitaba, va a ser congruente con 2 a la 4 por 11 a la 4, módulo 97. 2 a la 4 es ¿cuánto? 16. 16. O sea que ya es 16, ya está reducido módulo 97. ¿Y qué pasa El 11 a la 4. con el 11 a la 4? Sí. No, eso es un número gigante. Pero ¿cuánto da 11 al cuadrado? 121, ¿no? Y eso es congruente con ¿cuánto módulo 97? Con 4, ¿cierto? No, perdón, con 4. No. ¿Con cuánto? ¿Cuánto hay de 97 a 121? 23, no. No, 24. 24, casi. Bueno.
24. Me faltó sumar el 1. O sea que cuando yo elevo al cuadrado, o sea que tengo el 11 a la 4 que tenemos acá, va a ser congruente con 24 al cuadrado, Ush, módulo 97. Entonces vamos a reducir eso. 24 al cuadrado es ¿cuánto? Apoyémonos en la calculadora. 24 al cuadrado es 576, ¿cierto? O sea que aquí tenemos que 11 a la 4 es 576, módulo 97, ¿cierto? Entonces miremos, tengamos esto acá, tengamos esta congruencia acá porque tal vez esta ya involucra el 2 a la 48 que necesitamos. Entonces este 576 vamos a dividirlo entre 97 para mirar su residuo pequeño, su residuo más pequeño, su residuo no negativo más pequeño. Entonces tengo 576, lo divido entre 97, o sea que el residuo es el cociente 5. ¿Y el residuo es cuánto? Entonces a 576 le quito 5 veces 97. 91. Menos 5 veces 97, listo. 91. En realidad queda más cerca si lo hacemos con el 6. ¿Queda más cerca? Sí, Pues porque sí, porque pues, no, sí, sí, fíjate, 570, ¿esto qué quiere decir? 97 por 6. Que esto es congruente con, no, pero no es necesario, módulo 97, ¿cierto? Y este 91 está muy Bueno. cercano, es congruente con menos 6, también. ¿sí o no? Sí. O sea que, reemplazando acá, aquí vamos a tener que 2 a la 48 es congruente con 16 por, y 11 a la Menos 4, 11 a la 4 es 576 y esto es menos 6, módulo 97. ¿Cuánto da 16 por 6? Ahí está. ¿Cuánto da 16 por 6? 96. Ajá. 96. Entonces nos va a dar negativo. Módulo 97. Y resulta que 96 es congruente con ¿cuánto módulo 97? Con menos 1. Con menos 1. Entonces, por transitividad, esto es congruente con este menos 1, lo dejo por fuera, y 96 es congruente con menos 1. Módulo 97. Entonces aquí tengo que 2 a la 48 es congruente con 1 módulo 97 y eso era lo que quería. Muy forzado, sí. Puede que haya una forma, hay que jugar con esas potencias de 2, pero eso implica jugar con una calculadora también. La moraleja es no tenerle miedo a los números grandes. Sí, pues no hay problema. Logramos probarlo. Logramos reducir esto módulo 97 hasta 1. Increíble. Bueno. Y profe, Bueno. le iba a preguntar por el 15, pero yo creo que ya está muy tarde. ¿Qué dice el 15? A ver si damos una idea. Nos cogió el día. Ah, bueno, este ejercicio es difícil. Este ejercicio, bueno, difícil. Cuando uno ve la solución, difícil es porque hay que hacer varias cositas. Resulta que A a la 5, probar que A a la 5 es congruente con A módulo 30, equivale a probar, pues hay que probar entonces que 30 divide a la 5 menos A, ¿cierto? Entonces aquí para probar esto, les sugiero probar dos cosas. Prueben que 6 divide a la 5 menos A y que 5 divide a la 5 menos A. Como estos dos son primos relativos,
Entonces su producto divide a la 5 menos a y se tendría lo que se quiere, ¿cierto? ¿Es claro eso? Sí, Sí, Listo. ¿Y qué es a la 5 menos a? Es a que multiplica a a la la 4 4 menos menos 1. 1. O sea que esto es a que multiplica a la 2 menos 1 por a la 2 más 1. O sea que esto es a que multiplica a menos 1 por a más 1 por a la 2 más 1. Reorganizado un poquitico, esto es a menos 1 por a más 1 por a cuadrado más 1. Este factor aparte acá. ¿Aquí qué tengo? ¿El producto de qué? de 3 en 3 consecutivos. ¿Qué se sabe de eso? Se puede probar que es Digamos que divisible por falta- 6. Sí, eso no era un criterio. Yo no sé si ya lo probamos, pero el caso es que para probar que 6 divide a esa diferencia, pueden probar que esa diferencia es divisible por 2 y por 3. Y utilizar el mismo argumento. Como 2 y 3 son primos relativos, entonces su producto divide al número en cuestión. Este número claramente es par. De hecho, este lo es. ¿Sí o no? Ujú. Porque A es par o impar. Si A es par, entonces ya toda esa la expresión es divisible por 2. Y si A es impar, también. O sea que probar que es divisible por 2 es fácil. Ahora, para probar que es divisible por 3, considere el algoritmo de la división. Cuando yo divido A, cualquier entero A entre 3, A es de la forma 3K, 3K más 1 o 3K más 2. Si es de la forma 3K, entonces ya toda esta expresión es divisible por 3. Si es de la forma 3K más 1, También entonces También. este es divisible ese. por 3. Ujú. Y si es de la forma 3K más 2, entonces este es divisible por 3. O sea que ya probé que esta expresión es divisible por 2 y por 3, y como 2 y 3 son primos relativos, entonces he probado, pues los estoy diciendo aquí conversado, pero esto queda en la grabación para que ustedes los organicen. He probado que el producto de 3 consecutivos es divisible por 2, por 6, por 2 y por 3, porque 2 y 3 son primos relativos. Entonces, de nuevo, estoy utilizando aquel teorema. Listo, entonces ya todo este número es divisible por 6. O sea que este es, ya se tiene. Ahora, ¿por qué es divisible por 5? Eso es lo que hay que pensar. Ahí es donde viene el reto. Se los dejo para que lo piensen. Una vez lo prueben, entonces, como de nuevo el mismo argumento. Como 6 y 5 son primos relativos, entonces se tiene que este producto divide a la 5 menos a y por lo tanto se tiene la congruencia. Listo. Escriban la primera parte y piensen en este. Ah, listo, profe. Tal vez, no sé, tal vez un argumento similar por el algoritmo de la división. Pero No, considerar 5 residuos, no. pero es que cuando yo divido entre 5, ¿esto qué significa? Les voy a dar aquí la clavecita. Cualquier entero es de la forma 5Q más R, donde R, Entre 0 y 5. ¿eso qué quiere decir? Que módulo 5 se tiene esto. Listo. Jueguen con eso. O sea, sí, consideren 5 residuos, pero usando congruencias. De pronto usando congruencias el asunto es más sencillo. ¿Qué pasa si el residuo es 0? Pues listo, ya está. Toda la expresión es divisible por 5. ¿Qué pasa si el residuo es 1? ¿Qué pasa? No sé. De pronto habrá que tener en cuenta este factor. Por ejemplo, si el residuo es 2. O sea, por ejemplo, si ya es congruente con 2 módulo 5. Entonces, al elevar al cuadrado, ¿qué queda?
que A cuadrado es congruente con 4 módulo 5. Y al sumar 1 a ambos lados, ¿qué queda? Es congruente con 5 módulos, con 0 módulo 5. Exacto. Exacto. Con 0 módulo 5. Entonces ya con residuo 2, con residuo 0, este es divisible por 5. Con residuo 2, ¿qué pasa con residuo 1, con residuo 3 y con residuo 4? Yo creo que la clave está aquí en este factor también, porque si el residuo, es verdad, si el residuo es 3, por ejemplo, si A es congruente con 3, entonces A cuadrado es congruente con ¿quién? 9. Eso sería Y 9, 9. y 9 es lo mismo que 4 módulo 4 5, entonces módulos otra 5. vez, entonces cuando sumo 1, otra vez estamos. Entonces, o sea, sí hay que analizar 5 residuos, pero con congruencia se facilita la escritura. Entonces ahí les di la clave para este ejercicio. Ah, listo, profe. Listo, profe. Muchísimas gracias, muy claro. Listo, con mucho gusto. Gracias a ustedes. Ay, disculpa robarle estos 10 minutos. No hay problema. No, esto es muy interesante. Si por mí fuera, yo me quedaba aquí hasta el mediodía, pero tengo 1000 cosas por hacer. Bueno, Bueno, profe, muchachos, muchas gracias. que les Listo, rinda profe, hasta bastante. luego. Profe, Hasta gracias, luego. hasta luego. Listo, hasta luego.